Buenos días, familia querida. El tema del devocional de esta mañana: Dios utiliza a los débiles. Jueces 3, del 12 al 31. El libro de los Jueces nos cuenta el período cuando Israel entró en la tierra prometida y ya habían muerto Moisés y Aarón y Josué y Caleb y aquellos grandes valientes, los cuales Dios utilizó para sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. El libro de los Jueces inicia diciendo que ellos le dieron la espalda a Dios. Tan pronto murió Josué y aquellos ancianos, y ellos estaban en aquella tierra de la cual Dios les había advertido: cuando ustedes entren a la tierra que fluye leche y miel, y habiten casas que ustedes no construyeron, y usen cisternas que ustedes no cavaron, y estén cosechando frutos de tierras que ustedes no cultivaron, guárdense de no olvidarse de Jehová, vuestro Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto. Pero aquellas advertencias no duraron para mucho. Ellos le dieron la espalda a Dios. Y durante este tiempo, en su misericordia, cuando ellos clamaban, aún en medio de su desobediencia, aunque sea de manera temporal, aunque sea por la angustia, se arrepentían, clamaban a Dios. Dios sabía que no era un arrepentimiento sincero, que era la situación que los hacía clamar, pero como quiera Dios los libraba. ¿Te suena familiar esta actitud? Claro que sí. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Pedimos a Dios por un trabajo, por la salud, por aquella situación, y luego que la tenemos nos olvidamos. Hacemos como los 10 leprosos, los 9 leprosos, porque la Biblia dice: vayan a mostrarse. Y mientras iban por el camino, dice la Biblia que los 10 fueron sanados, pero uno solo se devolvió a dar las gracias. Y me pregunto si eso no es solo una parábola, si eso marca un principio, que la gratitud es algo que se manifiesta en 1 de cada 10. Quiere el Señor ayudarnos a ser agradecidos, a mirar no solamente el regalo, sino la mano, que es el instrumento de ese regalo, la mano de Dios. Y nos dice la lectura de hoy en Jueces capítulo 3, verso 12. Y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Es un poco irónico que los pueblos que se levantaron, que Dios utilizó para castigar a Israel, fueron Moab y Edom. Moab y Edom eran los descendientes de Lot. Era un pueblo que se había apartado y era conocido por todas las desviaciones sexuales y por los ritos que hacía. Ellos tenían unos dioses que se llamaban Moloc y Quemos, y la manera como ellos los honraban eran que sacrificaban a sus hijos, lo echaban en un horno de fuego ardiente. Moloc y Quemos eran unos dioses con forma de vaca, con el vientre hueco, y en el vientre hueco hacían unas hogueras enormes y allí arrojaban a los niños vivos para que se mueran. Satanás, esos dioses en el sentido espiritual siguen operando, y hay muchas madres que permiten que sus hijos en el vientre de ellas sean quemados con una especie de ácidos que primero le causa la muerte y luego con una especie de tijeras son cortados en pedazos. Es la misma manifestación, pero de otra manera. Cuando los padres pierden el amor a sus hijos, usted puede disfrazarlo como usted quiera. La Biblia simplemente le llama
pecado. Le llama matar y la Biblia dice no matarás. Esta gente, Moab y Edom, eran promiscuos. Y usted conoce la historia. La Biblia dice que ese pueblo nació de las dos hijas de Lot. Ellos embriagaron a su papá y cometieron incesto e hicieron que su papá las embarazara cuando él estaba ebrio. Algunas personas dicen, bueno, tomar un poco de alcohol no es nada. Y yo te pregunto, ¿y cuál es ese poco de alcohol? Porque aún el borracho tú le preguntas, ¿tomaste? Y él dice, no. ¿Estás borracho? Y él dice, no, yo no estoy borracho. Pero el problema es que quien decide eso es el cielo, no la tierra. Porque la Biblia dice, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y quien decide si tú estás o no borracho es el cielo, no tú. Y yo no sé si la medida de borrachera en el cielo es una copa o media copa. Yo no sé cuál es la medida de borrachera. Lo que te puedo asegurar es que la Biblia dice que los borrachos no entran, ni los ladrones, ni los mentirosos, ni los que se echan con varones. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y yo no puedo cambiarla. Yo puedo tener mis preferencias y eso se llama pecado cuando yo le doy la espalda a Dios. Y Dios le dio libre albedrío al hombre. Y una de las consecuencias del pecado es que mata el espíritu. Es como un celular cuando se queda sin señal, que sigue siendo un celular, pero ya no tiene comunicación. Eso le pasa al hombre que le da la espalda a Dios. El Espíritu, ¿qué es lo que usa Dios? El Espíritu Santo para comunicarse con el hombre, ya no está allí. Bueno, está, pero está muerto. Es como un sordo, mudo, que tiene boca y tiene oído, pero no funcionan. Es decir, el hombre que peca mata el espíritu. El ser humano nace con el espíritu muerto. Por eso Dios le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. El espíritu está ahí, pero está inerte, inoperante, porque el pecado lo ha anulado. La Biblia dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ve, habla de ignorancia y habla de dureza. La dureza del corazón hace que las cosas de Dios no puedan ser percibidas por el hombre natural. El hombre espiritual puede percibir la voz de Dios y se arrepiente. ¿Y quién es el hombre espiritual? El hombre espiritual es aquel que oye la voz de Dios. La Biblia dice los que son de Dios, los que son del Espíritu. Yo me pregunto de quién tú eres, si tú eres de Dios o eres del otro. Y lo que define eso es la voz del que tú escuchas. Y las hijas de Lot, las descendientes de Lot, fueron un pueblo que decidieron darle la espalda a Dios. Ellos descendían de un hombre que con sus debilidades y sus problemas le servía a Dios. Pero ellos decidieron darle totalmente la espalda a Dios. Moab y Edom. Usted recordará que Ruth era moabita, la que se alió con Noemí y dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte me separa de ti. Es que ella había visto la crueldad de esos dioses. Y ella dijo, yo no me quedo en esta tierra. Y Dios la bendijo cuando le dio la espalda a esa gente que sacrificaba a los hijos y se fue a Israel. Y dice la Biblia que Dios la bendijo y le dio un hijo. Y yo ahora me pregunto, ¿sabrá Dios por qué Dios permitió que aquellos hijos de Noemí y su esposo mueran? ¿Sabrá Dios por qué Dios no permitió que esta gente tengan hijos allí en Moab? ¿Sabe Dios si se habían apartado tanto de Dios en aquella tierra que iban a terminar sacrificando a los hijos que Dios le dé? El caso es que cuando volvieron a Israel y Ruth tuvo un hijo, ese hijo fue dedicado a Dios. Y usted y yo sabemos la historia. El descendiente del hijo de Ruth fue
el rey David. Sí, el rey David es un descendiente directo de esa mujer que era moabita y buscó el rostro de Dios. Imagínate lo que Dios puede hacer contigo y conmigo si buscamos su rostro. Continuando con la lectura, dice que también se buscaron a Amalek. Amalek fue alguien a quien Josué había ganado una batalla mientras Moisés levantaba la vara de Dios. Pero ahora, como ellos le dieron la espalda a Dios, pues Dios dejó que esa gente vinieran contra ellos. Y cuando dice el verso 3, tomó la ciudad de las palmeras. Ustedes recordarán que cuando el pueblo de Israel iba entrando a Egipto, una de las primeras ciudades que tomó fue Jericó. Jericó es la ciudad de las palmeras. Así que cuando dice que esta gente, esta alianza de estos tres reyes, conquistó hasta la ciudad de las palmeras, eso fue que conquistó toda la tierra del otro lado del Jordán, e inclusive cruzó el Jordán y llegó hasta Jericó. Fue una gran conquista. Y dice el verso 14, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron usted se imagina eso, una mala decisión suya, que lo lleve a estar atado a un vicio, un problema, una situación, 18 años. Y a veces leemos la historia de Nabucodonosor, quien estaba allí, fue convertido en una bestia, como una bestia se comportaba durante 7 años. Y a veces decimos, wow, qué terrible. Y él fue quitado de ser rey, echado por ahí. Pero a veces Satanás hace lo mismo con nosotros. Por pecado que cometemos, infidelidades, cosas que hacemos. Aunque aún permanecemos en nuestros hogares, el pecado hace que nosotros perdamos nuestro lugar. Y los demonios empiezan a gobernar en nuestras casas. Y nuestros hijos empiezan a desviarse. Y cosas raras empiezan a suceder en el mundo espiritual. Y hasta los hijos pequeñitos empiezan a tener pesadillas. Y cuando van donde los padres, papá, tuve una pesadilla. Soñé que un monstruo, que venía un demonio y que ya no me dejaba respirar. Ay, mijo, eso no es nada, vete a acostar. Tú sabes bien de dónde vino eso. Tú sabes bien de dónde vino eso. Vino de tú abrirle la puerta al diablo y a sus demonios. Y tú tienes que arrepentirte, porque esto fue lo que hicieron esta gente. Duraron 18 años, pero dice el verso 15, y clamaron a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Oigan esta cosa. Dios levanta a un hombre. ¿Y cómo fue que lo levantó? Que como ellos eran tributarios, Israel le manda un regalo al rey. Rey, mira, como tú no oprimes, mira aquí, ya tú sabes, uno peca ahí. Yo no sé qué regalo fue que le enviaron, pero le enviaron un regalo. Y dice la Biblia en el verso 16, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos. Ahí no dice que fue Israel que lo mandó. Sencillamente dice que este hombre, el Espíritu de Dios, lo había levantado. Y cuando él vio que lo escogieron para mandar este regalo, él dijo, yo sé el regalo que le voy a llevar, no te apures. Y le llevó el regalo, pero dice que él se hizo un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos, a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Usted sabe, cuando se le llevaba un regalo al rey, era todo un séquito que iba, y ya usted sabe. Eglón va con toda su gente, ok, le entregan el regalo. Y le dice a todos los israelitas que fueron con él, se pueden ir ya, muchas gracias. Y se van todos. Y dice la palabra, y se le acercó a Ahod, estando el rey sentado solo en su casa de verano. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, y entonces alargó a Ahod su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho, y lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la cordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod
al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con cerrojo. Y cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confuso, porque él no abría la puerta de la sala, tomaron las llaves y abrieron. Y aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Bendito es el nombre del Señor. Ustedes ven la manera como Dios utiliza sencillamente a este hombre. Dice la palabra de Dios que él era zurdo, y parece que aquel rey se descuidó porque vio que él tenía su mano derecha, ¿verdad? Tal vez saludándolo, pero es que él era zurdo y su mano la tenía libre, y entonces hirió a aquel rey opresor y murió. Y le dio tiempo correr. Y dice la Biblia en el verso 26: mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él le dijo: síganme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes, y todos hombres de guerra, y no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. En resumen, la clase de hoy nos habla de dos hombres que no eran nada especial. Dice la Biblia, Ahod y Samgar. Tal vez usted nunca había escuchado de estos dos hombres. Uno, por medio de un puñal, hizo que Israel pueda descansar durante 80 años. Y el otro fue Anat, que parece que lo que era un agricultor. Y parece que un día, con la cosa de arar, se levantó y mató a 600 filisteos. Yo no sé cuántos demonios tú vas a tener que reprender hoy y levantarte con lo que Dios te ha dado, con tu alma de guerra. Dice la Biblia que Ahod tomó el shofar y lo tocó y dijo a todos los gente de Efraín: levántense a la batalla. La Biblia dice: levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que tú convocaste ayuno y oración en tu casa y en tu familia, en tu congregación? Eso es el shofar, el llamado al arrepentimiento, el llamado a la oración. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde en esta mañana. Amén, familia. Un reto para cada uno de nosotros en este día y mientras estemos respirando en esta tierra, que estemos sonando chofar para el Señor y que nuestra boca sea una espada, gloria a Dios, para destruir todo plan del maligno. En esta hora, Señor, te ruego por cada hijo tuyo, donde quiera que esté, Señor, que tú, Espíritu Santo, nos esté guiando, Señor, en toda decisión que vayamos a tomar, y que nuestra boca sea espada, Señor, aleluya, para que el enemigo tenga que huir. Jehová, pon cerco alrededor de tus hijos, Señor, y que tu palabra siga siendo en nosotros escudo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para todos aquellos que se creen débiles, que creen que el Señor los ha olvidado, yo quiero pedirte que tú hagas conmigo esta oración. Amado Jesús, levántame del desánimo causado por mis debilidades y ayúdame a ver los perfectos planes del Padre.
en los que aún mi debilidad ayudará para bien, que aún mi situación tú la utilizarás para bien. Utiliza los dones que me has concedido como instrumento útil en tus manos. Enséñame cuán grande es la aflicción de aquel que se aparta de ti. Mi esperanza pongo en tu gracia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Escríbenos, nos gustaría escuchar de ti. Nuestro número de WhatsApp es el 809-568-6039. Dios te bendiga.